Si este gesto de Oscar Romero, el futbolista paraguayo a quien le está yendo muy bien en la Argentina, pudo haber pasado inadvertido, podría haber sido un episodio más de un jugador que tiene un buen desempeño y que realiza una demanda a la hinchada de su equipo, si no fuera contextualizado. Y así lo hizo Martín Esteves, periodista del Gráfico, que aprovechó esta situación para poner en contexto una realidad muy profunda que provoca incomodidad a aquellos que obviamente se sienten aludidos. Y son los extranjeros que tienen que escuchar estos cánticos supuestamente de aliento a su equipo y que terminan provocando heridas. Y si uno revisa la historia, puede encontrar algunas explicaciones. Eso fue lo que hizo Martín Esteves en su escrito para la revista El Gráfico. Está en comunicación telefónica con nosotros. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Cómo están allá? Te tomaste muy bien, Martín. Te tomaste este gesto de Oscar Romero y no lo dejaste pasar. Lo pusiste en un contexto. ¿Qué te produjo ese momento y por qué decidiste hacerlo? Bueno, lo que me produjo fue la sensación de que alguien estaba tomando un lugar muy valiente, como expreso en el artículo, para luchar contra una injusticia, digo. Una injusticia que a veces puede parecer un poco menor, este tema de los cantos, como algo que se llama el folclore en la Argentina. Yo de ninguna forma estoy de acuerdo con esto. Siempre el folclore y los pequeños detalles esconden cosas mucho más grandes detrás. En el caso de Oscar me pareció, como decía, muy valiente. Él es un jugador que ha llegado hace muy poco tiempo a la Argentina y animarse a hacer lo que hizo en una causa que me parece absolutamente justa y absolutamente noble de su parte. Me pareció que para estar a la altura de lo que él estaba haciendo, bueno, había que también tomar posición, como tomar posición en el caso de un futbolista ante sus hinchas es difícil. A veces también para los periodistas tomar una posición en los medios de comunicación también es complejo, pero la verdad es que un poco inspirado en lo que él hizo me pareció adecuado contarlo y también darle más importancia a eso, que es la idea del artículo, que es simplemente un partido de fútbol, que hay muchísimos, y en cambio, bueno, no hay tantos ejemplos de futbolistas que se animen a tomar una postura tan justa como la que tomó Oscar. Martín, ¿esto fue algo que surgió solamente del Gráfico, es decir, destacarlo de esta manera, o se replicó también en otros medios de comunicación? Y a partir de esta pregunta, ¿qué generó la publicación de este artículo allí en Argentina? Sinceramente no quiero hablar mucho sin saber. Yo rápidamente cuando retorné, yo ese día estaba en el estadio, habitualmente cubro los partidos de Racing de Avellaneda, me fijé rápidamente en lo que fue la prensa local a ver si existían publicaciones sobre ese asunto. A nivel inmediato no había. Puede ser que exista algún tipo de publicación en internet y demás. El único diario deportivo de la Argentina, que se llama Diario Olé, al otro día tampoco publicó nada. Esto puede tomarse como una forma de ignorar el tema a propósito, ¿no? Como para no tomar posición, y también puede ser que la situación no la hayan visto. Me parece que juzgar a los periodistas sería un error. Pero realmente en cuanto a lo que fueron las repercusiones, son las primeras que estoy recibiendo ahora. Me parece sinceramente que está teniendo un poco más de repercusión en el Paraguay que en Argentina, lo cual es lógico porque es la parte más interesada afectada, y siempre la parte que más sufre todo este tipo de discriminación que existe en todos lados. Y con respecto a eso que decías, evidentemente fue así, por eso te llamamos, pero más allá de nosotros como medios de comunicación, hay una ciudadanía que se ha manifestado a través de las redes sociales. Te digo que tiene múltiples repeticiones y fue compartida a través de las redes sociales la publicación de El Gráfico, la publicación que hiciste, y por supuesto la gente va agregando algunos comentarios. Es decir, despertó también un sentimiento de justicia aquí en la afición deportiva paraguaya, Martín. Bueno, la verdad es que me pone muy contento. Es un poco la intención del artículo. Aprovecho el espacio ya que tengo la posibilidad también de hablar, que yo creo que los actos de xenofobia que en el deporte son solamente como un pequeño aspecto de toda una cadena de injusticias que existe mundialmente, que tiene que ver con el sistema en el que vivimos, donde siempre hay una preponderancia. Lo que yo explico en el artículo es que lo que hace un canto que se puede pensar inicialmente como un canto inocente es legitimar la diferencia, la superioridad de una clase sobre otra. En nuestro planeta existen millones de esos, el hombre sobre la mujer. Recién hablaban de este tema, justamente estaba escuchando de la FIFA, que contaban ustedes.
cómo el fútbol masculino tiene una popularidad del deporte masculino, en líneas generales una popularidad infinitamente más grande que la mujer. Eso es un gesto de machismo y de discriminación, de blancos sobre negros, de heterosexuales sobre homosexuales, y de Europa sobre América también en algún punto, y en la Argentina todo esto se legitima a través de la absurda, torpe e injusta idea de que los argentinos pueden ser solamente por su nacionalidad superiores a otra nacionalidad. Creo que más allá de poder haber visibilizado este hecho justo de Óscar Romero, me parece que lo importante siempre es llamar a las personas a también tomar una postura, aunque genere a veces un poco de miedo, agruparse, que creo que es la forma siempre más importante de trabajar para luchar contra lo que consideramos injusto, y básicamente eso, me parece que la idea es no verlo como un simple detalle a una canción, sino empezar a pensar y a entender que forma parte de una cadena de injusticias que aquí los paraguayos en Argentina la viven todos los días, y yo como argentino me siento siempre muy avergonzado y humillado por eso, porque hay muchas personas en Argentina, obviamente no todas, y la generalización puede ser peligrosa, consideran al paraguayo como una persona inferior, y esto me parece absolutamente absurdo, y como argentino también intento modificarlo. Al igual que a los argentinos nos consideran inferiores en otros países de Europa, no solamente somos victimarios, sino que somos víctimas de estas injusticias. Por lo tanto, me parece que al menos para reivindicar un poco a toda una comunidad paraguaya hermosa que hay en Argentina, muy bueno que sepan que bueno, hay un sector también muy grande en Argentina que los abraza y que siempre tiene las puertas abiertas a toda la inmigración, que en realidad no son más que personas, que importa muy poco dónde hayan nacido, en Paraguay, en Argentina o en Marte. Ahora, Martín, una consulta. Te saluda Santiago Almada desde aquí. Buenas tardes. ¿Qué tal, ¿Ha oído otro de los referentes? Citabas, por ejemplo, a Milito en tu escrito, que ya está en la revista El Gráfico para todo el mundo, pero ¿hubo algún otro referente, tanto de Racing como de algún otro equipo argentino o extranjero, que haya tenido una respuesta parecida ante este tipo de cantos xenófobos en los últimos tiempos en Argentina? No, que yo sepa, tampoco quiero pecar de ignorante, pero en líneas generales no, al menos no hubo situaciones que tuvieran repercusión. Sí, obviamente quiero destacar que no es un caso exclusivo de Racing, este tipo de canciones, de hecho, específicamente esta era contra el Club Boca Juniors, y puntualmente la cantan la mayoría de las hinchadas en Argentina. Diego Milito y Lisandro López, también aprovecho para mencionarlos, son dos personas intachables. La situación de cantar, de callar a una hinchada, 30 o 35 mil personas, que es lo que lleva Racing cada partido, obviamente que es mucho más complejo, porque pensemos también que además de esta canción, por eso lo citaba como una parte del problema, contra bolivianos y paraguayos en el caso de esto, luego hay canciones también contra homosexuales, hay canciones se han cantado contra judíos en la Argentina, como también ocurre en otros lugares del mundo. Por lo tanto, la verdad es que tendrían prácticamente que callar a la gran mayoría de las canciones. Me parece que sí está buenísimo que en el caso de Óscar, al sentirse directamente involucrado, haya tomado posición, y lo único que se me ocurre que podrían hacer los referentes de Racing, insisto, con toda mi admiración cuentan Lisandro López y Diego Milito, es apoyarlo en esa postura, permitírselo hacer, porque también muchas veces en los propios planteles de fútbol, como en el propio periodismo, lo saben todas las personas que han trabajado en el periodismo, se intenta acallar toda voz que sea antipática, que pueda generar como una contradicción en lo que es el sistema. Bueno, creo que seguramente Óscar va a recibir el apoyo de sus compañeros, y la idea es que ojalá se extienda esto no solamente en el fútbol argentino, sino en todo el ambiente social. Es difícil, es utópico también, como lo menciono en el artículo, pero me parecía también utópico porque claramente esta canción se canta hace décadas en la Argentina. Cada vez que había un jugador paraguayo y boliviano, lo pensaba yo sinceramente por dentro, ¿no? ¿En qué momento se va a acabar? Y se van a dar cuenta no solo de lo injusto de la canción, sino hasta de lo contradictorio. Y aprovecho también para decir que en el estadio había hinchas del Bolívar, de Bolivia, la comunidad boliviana en la Argentina también es muy oprimida injustamente, así que era una ofensa doble, además, no solamente para Romero, sino también para todos los hinchas del Bolívar. Martín, buenas tardes. Cintia Sher te saluda. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo te va? Muy bien. Vos destacabas en tu artículo, Martín, la valentía de Óscar y que él prefirió la dignidad antes que la demagogia ante los hinchas del Racing. En este caso, los hinchas reaccionaron muy bien ante el pedido de Óscar. Realmente es algo muy difícil. Ojalá que esto ayude a generar un cambio social, que es lo que vos también expresás.
Sí, sin lugar a dudas. Hay que tener en cuenta que este cambio social es algo que llevaría mucho tiempo, es algo que se está llevando, de hecho, por suerte, hace bastante tiempo. Ya te digo, la opresión que sufre la mujer históricamente, la raza negra, los homosexuales, la clase trabajadora, se ha luchado para poco a poco ir modificándola, pero me parece que forma parte de un cambio social por el que hay que luchar mucho. En estos momentos, por ejemplo, en la Argentina nosotros tenemos el gobierno del presidente Macri, que es un gobierno de tinte neoliberal, de ideología de derecha, que en general perjudica como esta posibilidad de integración a nivel latinoamericano y también de integración a nivel social y moral. La Argentina ha luchado mucho contra estos gobiernos neoliberales y de derecha y, digamos, lamentablemente la llegada de otro gobierno con esa ideología complica esta formación, que tiene que ser con movimientos culturales, movimientos sociales, con mucha concientización sobre estos problemas que tienen que ver con el género, en el caso de la mujer, con la inmigración, en el caso de los compatriotas. Muchas veces nos pasa también a todos en las redes sociales que las personas se movilizan al ver, al menos en Argentina sucedió, la muerte de los africanos cuando intentan navegar y salvarse de la terrible situación en la que viven en África, cuando intentan llegar a Europa y mueren. Y sin embargo no se dan cuenta, no relacionan que esa fuertísima discriminación, aberrante discriminación que sufre la comunidad africana al intentar pasar a Europa es similar, es un punto demasiado similar a la discriminación que se genera en Argentina con la comunidad boliviana y con la comunidad paraguaya. Entonces, empezar a relacionar eso es un trabajo un poco de cada una de las personas, pero también del periodismo. El periodismo argentino ha mirado también históricamente en líneas generales, siempre hay excepciones, ha intentado mirar para otros lados, ha intentado transformar los problemas en una anécdota. Yo creo que es un buen momento para que desde cada uno de su espacio empiece a visibilizar esos problemas y hacerse cargo también. Somos todos un poco responsables. Insisto, yo como argentino creo que es mi lugar defender a la comunidad paraguaya y boliviana, aunque eso me pueda generar también un problema como a Oscar Romero, que eso también era muy valioso y yo lo destacaba. Él podría haberle generado un problema. La gente de Racing, por fortuna, reaccionó muy bien, pero bien podría haber reaccionado mal e insultarlo mucho más fuerte, con lo cual yo valoro doblemente lo que él hizo y creo que es un ejemplo para todos los demás. Martín Esteves, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Muy bien, éxitos. Y allí conversábamos con Martín Esteves, el responsable de este artículo, que en Paraguay ha calado profundo y ha provocado también una tremenda reflexión acerca de las prácticas xenófobas, que no solamente son exclusividad del territorio argentino. Las mismas prácticas suelen aparecer aquí en nuestro territorio y no solamente se da esta situación de discriminación con extranjeros, sino también entre compatriotas. Fíjense que ayer un efectivo policial era atacado por un hincha de un club porque respondía a otro club y pasó el fin de semana último cuando un joven de 18 años muere de un balazo en el abdomen porque tenía preferencias a un club distinto de la persona que disparó, aunque todavía no se determina quién fue el responsable de ese crimen.